te damos esta noche que nos permites tener este tiempo para aprender de tu palabra. Enséñanos, ayúdanos, permítenos aprender y conocer, Señor, a través de tu palabra, este tema que es un tema en el cual está afectando a muchas personas, pero que con tu ayuda, Señor, podemos, nosotros no digo fácil, pero podemos controlar, podemos dejar a un lado, Señor, cualquier situación de estrés en nuestra vida. Ayúdanos a ver las historias bíblicas en estos días. Ayúdanos a entender que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe y permítenos poner en práctica, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decía, es un tema que de una u otra manera nos afecta a todos. Alguien decía hace un momento, el tema de la pandemia vino a movernos el tapete, ¿verdad? Vino a afectarnos en ciertas áreas donde creíamos que nosotros estábamos bien, éramos fuertes, ¿verdad? Y no pasaba nada y no teníamos ningún problema y no fue así, ¿verdad? La salud mental de muchos fue afectada porque teníamos tantas actividades, ¿verdad? Ya sean familiares, ya sean laborales, ya sean ministeriales también, y cuando se nos dijo, miren, se van a quedar en sus casas, no van a salir, muchos entraron en crisis. Porque, y quiero verlo desde el punto de vista ministerial, ¿verdad? ¿Cómo le voy a servir al Señor si estoy encerrado? Y eso fue preocupante. Ahora, veámoslo fuera de un ministerio de la iglesia y cuántas personas perdieron su trabajo, ¿verdad? ¿Cuántas empresas cerraron? Veámoslo aún todavía más complicado. ¿Cuántos perdieron un familiar en esta situación mundial de sanitaria? Entonces, todo esto vino de una u otra manera a afectarnos a tal punto que comenzaron ciertas y en algún momento pequeñas, diría yo, cantidades de demostraciones en nuestro cuerpo que de una u otra manera nos afectaron o nos están afectando. Ahora mismo estamos en una crisis económica, ¿verdad? Terminando la pandemia, empezamos a escuchar rumores de guerra, ¿verdad? Sí se dio una guerra, pero quizás no la magnitud que se esperaba y lo que sí está afectando hoy por hoy es la crisis económica, ¿verdad? Entonces, toda esta situación de una u otra manera nos afecta, ¿verdad? Y la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34, yo decía cuando estábamos antes de comenzar la clase con un grupo de hermanos que ya habíamos entrado a la plataforma, va a ser bien difícil que abramos el micrófono para que compartamos todos, porque con una pregunta que yo hago, y si todos queremos comentar, ya hicimos vigilia, hermanos. Entonces, se nos va a hacer como que bien complicado, ¿verdad? Entonces, yo voy a ir pasando y yo espero que usted lo entienda y luego en el material ya voy a explicar cómo vamos a usar este material y se dará cuenta que nosotros con nuestra Biblia, estudiando nuestra Biblia, el Espíritu Santo puede hablar, ¿verdad? Y yo solo voy a dar la herramienta y en los martes que nos veamos voy a comentar, no voy a trabajar el material porque yo esperaría que usted lo haga, ¿verdad? Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34, Jesús planteaba algo que, claro, sabemos, ¿verdad? Es Dios. Y en el contexto de estas palabras, había muchas personas que ya tenían un problema de salud mental. No digamos ahora que la situación es mucho más complicada, diría yo. Pero Jesús comienza sus palabras diciendo, no os afanéis, diciendo, no pensemos de más qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y la referencia de Jesús es que para algunos quizás risueño, para otros quizás, no, hombre, mucha religión, ¿verdad? Pero el énfasis de Jesús, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas por las cuales nos afanamos, van a ser añadidas. Esta es la premisa con la que yo quiero que arranquemos este estudio, ¿verdad? Qué bonito fuera que digamos, mire, no se afane y ya estuvo.
¿verdad? Y terminó el afán, eso sería fabuloso, ¿verdad? Los procesos terapéuticos serían de 1 o 2 sesiones nada más y termina. Ya no se preocupe. Y milagrosamente, ¿verdad? Ya no me preocupo. Es un proceso, es un proceso. El buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es un proceso, ¿verdad? No es un proceso de una semana, no es un proceso de 1 año, 5 años, 10 años, es un proceso de toda la vida en el cual debemos de ir aprendiendo. Probablemente hayan cosas en nuestra vida que nosotros hemos aprendido que de una u otra manera nos están llevando a una crisis de ansiedad, a una crisis de estrés, a una crisis de afán, como el texto mismo lo dice, porque nosotros hemos aprendido a hacer lo que hacemos de nuestra manera, nuestra forma, ¿verdad? Y así me lo enseñaron. Y esto es lo que yo aprendí. Y así mis papás me enseñaron y mis abuelos lo hacían, mis papás lo hacían así. Entonces yo debo de continuar con esto, a sabiendas de que me enferma la forma como lo estoy haciendo. Entonces Jesús viene y dice, miren, no se afanen, no luchen, no vayan más allá de lo que no pueden hacer, ¿verdad? Mejor cambien la forma, mejor cambien el querer hacer, ¿verdad? Ya no nos afanemos por las cosas que vamos a comer, por las cosas con las cuales nos vamos a vestir, por las cosas que debemos de beber. Mejor afanémonos, busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Ahora, Jesús dice, esas cosas, alguien se va a encargar de que las tengamos, ¿verdad? Quiero que ese sea como nuestro texto clave, diría yo, ¿verdad? De todas estas semanas que vamos a estar trabajando este material. Si usted tiene el material en su mano, me gustaría que fuera el índice. Voy a explicar el material, las primeras, esta va a ser como que un momento introductorio, ¿verdad? Para que tengamos claro qué vamos a hacer cada semana. Nosotros vamos a trabajar en la semana este material. Cada uno de ustedes va a trabajar este material, ¿verdad? Hay un capítulo 1, el cual vamos a ver unos casos bíblicos con respecto a personajes que entraron en una situación de estrés, que de repente se afanaron, ¿verdad? Que cayeron en una situación fuera de sus manos, pero también hay una respuesta para ellos y eso lo vamos a encontrar en la Biblia, ¿verdad? El capítulo 1, el estrés, qué es el estrés, los indicadores, ya lo vamos a ver hoy en la noche, pero la otra semana comenzaríamos con el caso número 1, ¿verdad? Casos bíblicos del estrés. Ahí dice, caso número 1, Marta y María de Betania. Si usted busca en su material, no creo que no tiene el número de página, pero usted va a encontrar y dice caso bíblico de estrés, caso 1, Marta y María de Betania. Ahí, a partir de ahora en la noche o mañana en la mañana, vamos a comenzar a trabajar. Ese material nos dice qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Yo voy a la página del caso número 1 de Marta y María de Betania. Si usted tiene el material, espero que me vaya siguiendo. Estamos como en la página 7. Ahí dice 1.3, caso bíblico de estrés, caso 1, Marta y María de Betania. Es sorprendente que la Biblia a menudo habla directamente de los temas que son claves. Podemos encontrar un ejemplo perfecto de estrés en la historia clásica de María y Marta. Ya lo hemos alguna vez escuchado en alguna predicación o nosotros mismos hemos enseñado sobre eso. 2 hermanas solteras a quienes Jesús visitaba en la aldea de Betania. Ahora viene y nos dice el material. Marca y nos dice los colores con los cuales nosotros vamos a marcar. El material tiene el texto bíblico, el cual nosotros vamos a necesitar. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. No vamos a marcarlo ahora, ¿verdad? Esto va a ser trabajo que vamos a hacer en nuestra casa. Con un color rojo, todas las palabras que encontremos donde haga referencia a Jesús. Con un color amarillo, todas las palabras que encontremos que hagan referencia a Marta. Y con un color verde, todas las referencias a la palabra María, ¿verdad? Eso es como para que tengamos separado cada personaje. Las siguientes páginas, en el caso de Marta y María, son preguntas.
las cuales nosotros vamos a contestar en base a lo que hemos marcado, ¿verdad? Esas preguntas son preguntas fáciles, son preguntas que no nos vamos a complicar, ¿verdad? Y como les digo, eso lo va a hacer usted a partir de mañana. Tenemos 5 o 6 días. En 20 minutos hemos terminado de marcar y de contestar todas esas preguntas, así que no sería algo que nos vaya a quitar todo el tiempo de todo. No nos afanemos haciendo esto, ¿verdad? Porque nos complicaríamos y no es esa la intención. Ahora, el próximo martes entonces nos vamos a reunir a la clase, ¿verdad? Voy a trabajar el material y quizás no vamos a participar todos y yo les voy a pedir de favor, ¿verdad? Si los que voluntariamente quieran participar, levanten la mano, ¿verdad? Si por casualidad no hubiera nadie, yo voy a ir ahí de forma dedocráticamente, ¿verdad? Para que compartamos. Yo voy a tratar. Yo espero que no nos compliquemos porque el material es para que lo compartamos, ¿verdad? Entonces, así sería la dinámica. Luego viene un caso 2, luego viene un caso 3. Hay 4, 5 o 6 casos, personajes diferentes, historias diferentes, momentos diferentes. Y en alguno de esos casos, muy probablemente podamos nosotros hoy en día parecerse mucho nuestra realidad al caso bíblico que uno de estos personajes ha vivido. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hicieron en la circunstancia? Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en la Biblia y vamos a aprender, ¿verdad? Para que entonces podamos también nosotros tener una respuesta en la Biblia. ¿Qué hacer? ¿Verdad? O cómo controlar en esta situación, en este tema, ¿verdad? Con respecto al estrés. Ahora, quien haya denominado esta época como la época de la rapidez, del microondas, de tomate una pastillita y ya todo se terminó, definitivamente, ¿verdad? No se equivocó. Ahora todo es ya, todo lo queremos ahora, todo lo queremos para, como decimos, ¿verdad? Para ayer, todo tiene que ser ya. Ha desaparecido los días en los que las personas podían gozar, ¿verdad? De ir, sentarse y meditar. Difícilmente hoy en día encontramos personas que tomen tiempo para sentarse y meditar. Y vea la tragedia que esto conlleva. Yo no sé cuántos toman un tiempo para en las mañanas, madrugada, en las noches, ya antes de acostarse, para sentarse y meditar. Ahora vamos a entender la importancia de la oración, el sentarse y meditar todo lo que ha pasado en el día, ponerlo delante de Dios. Pasó esto, viví esto, no me gustó esto, ¿verdad? Y comienzo a hacer, voy a ocupar algunos términos, ¿verdad? Catarsis y comienzo a recordar y comienzo a vivir y comienzo a exponer todas estas cosas a Dios. En las mañanas, la misma actitud, ¿verdad? Es bien difícil hoy en día que encontremos personas haciendo esto. No digo que imposible, habrán, ¿verdad? Pero hoy por hoy la gran mayoría no tiene ese tiempo. No tenemos tiempo para sentarnos, para meditar, para descansar, para ver el panorama total de lo que estamos viviendo, de la realidad que estamos afrontando. Solo reaccionamos, ¿verdad? Y muchas veces esa reacción de impacto nos hace una catapulta, nos catapulta, ¿verdad? Hacia otra situación más desfavorable aún. Y eso es lo que de una u otra manera este estilo de vida nos está llevando, ¿verdad? Agreguémosle ahora los estados, las situaciones financieras, agreguémosle los fracasos académicos, si hubiera, agreguémosle tantas peticiones que hoy por hoy no tienen respuesta, ¿verdad? Agreguémosle la obesidad, la soledad, ¿verdad? Agreguémosle el celular que cada momento está sonando, está vibrando y le podríamos embarazos involuntarios, temor a una enfermedad, ¿verdad? Malos entendidos, el mismo materialismo, el alcoholismo, las drogas, las muertes, ¿verdad? Que son muertes inesperadas,
aquí en el país el domingo, aquí en El Salvador pasó algo en un partido de fútbol, probablemente en sus países han oído la noticia, gente que va a ver un partido de fútbol y terminamos con una situación terrible, ¿verdad? Como país en luto por algo que no se espera. Y todo esto multiplicado ese día terrible por 365 días, entonces tenemos cada día momentos terribles, situaciones difíciles. Cada día tenemos recetas instantáneas, diría yo, para que cualquiera de nosotros se vuelva loco. El tráfico, la delincuencia, los problemas de todo, las opiniones, ¿verdad? Si gusta usted ahora, escriba algo, cuélguelo en su muro y va a tener cantidad de opiniones y cantidad de cosas que usted se va a quedar, ¿para qué hice esto? Esa es la realidad. Eso es lo que vivimos, ¿verdad? Y vamos a encontrar en estos 6 personajes que vamos a estudiar respuestas de parte de Dios a momentos difíciles que estos personajes tuvieron y que yo les puedo asegurar que hoy por hoy podríamos nosotros estar viviendo también y podríamos estar teniendo esta misma situación. Encontramos un caso de 2 hermanas que ha fallecido un familiar, ¿verdad? Encontramos un caso de una persona que está haciendo todo el trabajo y no tiene la capacidad de delegar y él mismo está haciendo todo el trabajo. Vamos a ver también la perspectiva de Jesús con respecto al ministerio que él hizo, ¿verdad? Vamos a encontrar a un personaje que, a pesar de la situación de convulsión que en ese momento él vivía, ¿verdad? Pudo venir y decir, puedo tener paz en medio de esta situación difícil. Vamos a encontrar también a Isaías en una situación de la que estoy mencionando, Pablo mismo, ¿verdad? En una situación también de terrible para él y para sus compañeros de milicia. Entonces, cada uno de ellos va a enseñarnos a las muchas cosas, ¿verdad? Que vamos a ver en este estudio y que podríamos nosotros estar hoy por hoy viviendo. Después de la introducción hay una guía pequeña de cómo vamos a trabajar este material, ¿verdad? Nos dice que lo primero que debemos de hacer cuando vayamos a la Biblia es orar, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Es sencillamente hablar con Dios, ¿verdad? La Biblia, cualquiera podría decir, es un libro cualquiera, y cualquiera podría decir sí, y muchos podrían decir, es un libro cualquiera, pero cuando nosotros oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, ese libro cualquiera es un libro que trae vida, es un libro que transforma la vida de la persona que busca, ¿verdad? Esa transformación a través de las palabras. Jesús mismo dijo, este libro, estas palabras que están aquí, son palabras que dan vida, ¿verdad? Él mismo expresó, yo he venido para traer vida y traer vida en abundancia. Y él mismo expresó, ¿verdad? Que él es la palabra, él es el verbo, ¿verdad? Ir a la Biblia es encontrarnos con Cristo, ¿verdad? Ir a la Biblia es encontrarnos con el que nos creó. Entonces, cualquier situación que nosotros nos acontezca, llámese salud mental, llámese financiera, llámese familiar, lo que fuera, tenemos que ir al manual, tenemos que ir a la Biblia y nos vamos a encontrar al que nos creó, diciéndonos qué debemos de hacer, cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir, qué pasos debemos de dar. Ahí está, todo está en la Biblia, ¿verdad? Por eso es necesario orar antes de comenzar cualquier estudio en la Biblia. Si usted decide mañana hacer la primera parte de este estudio, en el caso de Marta y María, yo le pido el favor, ¿verdad? Comience orando. Pídele a Dios que le dé sabiduría. Es que mi hermano, yo no conozco nada de la Biblia. No se preocupe, ahí está el material. Solo ore y luego desarrolle paso a paso lo que debe de hacer. Como el grupo es grande, a partir de mañana yo voy a estar pendiente en mi teléfono
de repente alguien no lo escribe en el grupo, sino escríbame directamente, ¿verdad, hermano? Soy de la clase tal, ¿verdad? De la clase cómo controlar el estrés. Tengo estas preguntas, tengo estas dudas y yo voy a estar muy pendiente de contestar, ¿verdad? Entonces, ahí, para que ustedes, lo que fuera, yo voy a estar muy pendiente para contestar. Antes de desarrollar este estudio, ¿verdad? Que tiene 2 capítulos, pero dentro de los 2 capítulos van a tener el estudio de varios personajes, ¿verdad? Debemos de plantearnos ciertas preguntas que en algún momento dentro de cada uno de los casos nos van a ir surgiendo. Y yo he puesto algunas ahí en el material, pero de repente usted puede tener otras preguntas. Ahí es donde en la clase se nos va a hacer complicado quizás comentarlas, pero sí podríamos, o en el grupo, ¿verdad? Una pregunta, tengo una pregunta con respecto a esto y ahí echarnos la mano unos a otros. No es la clase, ¿verdad? En sí mismo del día martes, pero sí podríamos estar interactuando todos, compartiendo, ¿verdad? Saliendo de las dudas que de una u otra manera nos van a generar, ¿verdad? Habían dos hermanas ahí, 2 personas que decían, yo comienzo a estudiar la Biblia, no nos desanimemos, ¿verdad? Preguntemos. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sean necesarias, ¿verdad? Todas las veces que sean necesarias. Desde el momento que usted se inscribió en esta materia o en cualquier materia en 5E, yo le puedo asegurar, va a haber una respuesta siempre. Siempre alguien va a tener una respuesta. Si no la tiene, pues la vamos a buscar y va a haber una respuesta. Pero que usted pregunte y nadie le contestó, yo creo que en este ministerio va a ser bien difícil que esto suceda, ¿verdad? Así es que este va a ser el grupo de estudio, esta va a ser la forma en la cual vamos a trabajar. Por la cantidad, como digo, no vamos a poder discutir. Vamos a ver el próximo martes si lo intentamos, aunque yo creo que va a ser un poco difícil, espero que no, pero sí les pido cada uno de ustedes, ¿verdad? En su casa, el material que tenemos ahí, yo creo que usted ya lo imprimió o si no desde su computadora, vamos a ir trabajando paso por paso. Ahora mismo yo les digo, el material que vamos a trabajar, el tema que vamos a trabajar para la próxima semana sería Marta y María, ¿verdad? Ese sería como el capítulo 1. Ahora, hay un dicho que a lo mejor usted lo ha leído o lo ha escuchado, que hace referencia a un arco. Si ese arco nosotros lo mantenemos tenso todo el tiempo, tarde o temprano, ese arco se va a reventar. Y muchas veces pasa esto con nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida permanece tensa completamente todos los días de nuestra vida. Tenga claro que si nuestra vida está tensa toda la vida, tarde o temprano, se va a romper. Ese arco, tarde o temprano, se va a romper, ¿verdad? Palabras sabias, ¿verdad? Definitivamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo quitamos la tensión de esa cuerda? Cuando yo tengo ese arco, y estoy haciendo esa gran presión, ¿cómo quito esa tensión? Aun cuando hacemos el mayor esfuerzo para bajar el ritmo o tratamos de relajarnos, otros, personas cercanas a nosotros o personas ajenas a nosotros, colocan de una u otra manera más demanda, ¿verdad? Más carga sobre nosotros. Los deberías o los podrías, ¿verdad? Nos pegan como una fuerte ráfaga de viento cada vez que llegan esos debería o llegan esos podría o muchas veces porque no tenemos la capacidad de decir no, carga tras carga, ¿verdad? Y esto lo que nos permite de una u otra manera es que nuestra vida pase a momentos de frustración y aún momentos de desesperación, porque no queremos o no podemos dejar que ese arco esté tensionado. Y eso de una u otra manera nos va a afectar. Entonces la pregunta es, ya que el tema es cómo controlar el estrés, ¿qué es el estrés? Y ahí sí, uno de los que estamos aquí comparte, ¿verdad? De lo que usted sepa qué es el estrés. Por aquí está Lucas, me dijo que era psicólogo. Qué mejor respuesta, ¿verdad?
¿Qué es el estrés? ¿Alguien que quiera compartir? Buenas noches. Buenas El noches. estrés, el estrés es como ahogarse uno mismo en las emociones que uno siente y que uno no encuentra como una salida. Se ahoga ahí en esa situación que vive uno en el día a día, Ujú. creo yo. Sí, sí, está bien. ¿Alguien más? ¿Qué es el estrés? Hay una respuesta en el material. Si usted tiene el material, se puede considerar como el proceso que se pone en marcha cuando una persona percibe una situación o un acontecimiento, ¿verdad? Que le amenaza o desborda, ¿verdad? Su recurso. Ya no puedo más, ya no puedo hacer más, ¿verdad? Los hechos que lo ponen en marcha definitivamente son los que están relacionados con los cambios. Exigen del individuo, de la persona que está sufriendo esto, un sobreesfuerzo y de una u otra manera va a poner en peligro, diría yo, ¿verdad? Ese bienestar personal, ese acontecimiento amenazante. Ahora, todos tenemos la capacidad de reaccionar ante acontecimientos amenazantes. Es natural, es parte de nuestra vida. Yo voy pasándome la calle, viene un carro, pita, lo primero que hago es quitarme, ¿verdad? Y comencé a sentir en mi cuerpo la adrenalina, ¿verdad? Esa adrenalina, ese momento es el que salvó mi vida, ¿verdad? Esa fuerza, ese que hasta de uno dice, hasta me dolió la cabeza, pero gracias a Dios aquí estoy, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Voy a la playa, meto a la bola, de repente me empieza una corriente a jalar y comienzo a angustiarme, comienzo a nadar, comienzo a moverme y salgo. Y esa capacidad de poner en marcha el salvarme, ¿verdad? Es lo que permite eso, salvarme. Es normal, es natural, está bien. El problema es que yo no estoy en una situación de peligro y todo eso en mi cuerpo, llámese esa sudoración en las manos, llámese esa activación en mi cuerpo de alerta, permanece constantemente, pero yo no estoy en peligro. Puedo estar sentado en mi casa y mi corazón está palpitando rápidamente, ¿verdad? Puedo estar sentado en mi casa y yo estoy en una preocupación constante, ¿verdad? Esto ya no es, diría yo, correcto en mi vida. Yo ya no estoy viviendo un acontecimiento que pueda perjudicar mi bienestar personal. Estoy en mi casa, estoy en mi cama, estoy en un lugar seguro, estoy fuera de cualquier peligro, pero mi cuerpo está reaccionando con esa constante activación, ¿verdad? Y me mantiene en alerta constante. No estoy viviendo correctamente mi vida. Estoy ya pasé a una etapa diferente de lo que podría decir el estar bien. Ya estoy ya no estoy bien, ¿verdad? No quiero ocupar palabras que después digan, ¿qué está diciendo? ¿Verdad? Ya no estoy bien. Hay indicadores, ¿verdad? O hay respuestas de estrés que definitivamente nos permiten determinar si existe o no, ¿verdad? Lo podemos nosotros distinguir en tres áreas de nuestra vida y puede ser fisiológica, psicológica o puede ser neuroendocrinólogo. Situaciones que pueden pasar ante diferentes estímulos amenazantes que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Particularmente si estos estímulos son de naturaleza emocional. Yo decía al inicio, tenemos
antecedentes, una pandemia, una guerra, una crisis económica. La mayoría en una preocupación terrible, cada día, cada momento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir? ¿Verdad? Y ahí estamos. Pero el cuerpo va a reaccionar. Y yo muchas veces he encontrado personas, amigos, hermanos de la congregación, y siempre ocupamos la palabra, gracias a Dios estoy bien. Pero no se ve que el hermano esté bien o que la persona esté bien. Gracias a Dios, ahí vamos. Pero no se ve que ahí vamos, ¿verdad? Porque yo puedo controlar ciertas áreas, pero comienzan los síntomas a surgir en mi vida. Y esos síntomas comienzan a mostrarse hacia las demás personas y comienza la conducta y comienzan los pensamientos a mostrarse delante de las demás personas. Y comienzo a verme y a sentirme incómodo por esta situación que de una u otra manera está amenazando mi vida. Veo que levanta la mano Irma. Díganos. Sí, yo tengo una pregunta. Esto es el estrés, él es como a llegar a surgir la depresión y esa depresión nos lleva pues a enfermarnos físicamente. Sí, sí. Ahora, hay dos panoramas, los cuales nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? Ah, si yo estoy en constante, en mi vida, ¿verdad? En constante y recurrentes pensamientos hacia el pasado, definitivamente, ¿verdad? No digo que así va a ser y usted va a decir, así va a ser, no debo de tener cuidado, pero la mayoría de las personas que están en depresión, su mayor angustia, su mayor preocupación es las cosas pasadas. Ya no tienen arreglo muy probablemente, pero ahí están pegados, ¿verdad? En las cosas pasadas. Pero tenemos la ansiedad y ahí es donde debemos de tener cuidado, estrés o ansiedad. Estoy preocupado por qué va a suceder mañana. Y me preocupo y voy más allá, ¿verdad? Y el mañana no ha llegado. Y entonces, tanto es el arco, y aquí está el ejemplo del arco, tanto es esa situación que yo estoy teniendo tan tenso, esa situación en mi vida, que tarde o temprano me voy a quebrar y puedo caer en ansiedad. Tanta es la preocupación del pasado que tarde o temprano se puede quebrar y puedo caer en depresión, ¿verdad? Son las dos áreas fuertes, grandes, a las cuales nosotros debemos de ponerle atención para no llegar a estos momentos, ¿verdad? Y las respuestas van a estar ahí, ¿verdad? La respuesta psicológica, la respuesta fisiológica, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con nuestro sistema central, ¿verdad? Nervioso, va a estar ahí, ¿verdad? Van a suceder cosas involuntarias, ¿verdad? Que no sé por qué, no sé por qué sucedió, ¿verdad? Mi mecanismo fisiológico o mi mecanismo bioquímico, ¿verdad? En nuestro cuerpo van a reaccionar y usted decía algo que nos sucede. Comienzan a surgir enfermedades, las cuales después nos asustan, ¿verdad? Y de repente surge una enfermedad la cual no se puede curar, porque yo viví constantemente con la situación tensa, no solté el arco. Ahora, yo decía al inicio, es muy difícil, hermanos o amigos, ¿verdad? Es muy difícil que nosotros digamos, ya estuvo, esto así terminó, ya, arte de magia, amén. Es muy difícil. Son procesos. Debemos de entrar a los procesos y caminar en ese proceso para poder sanar, ¿verdad? Ahí es donde la Biblia se vuelve terapéutica para muchos de nosotros y ese es el sentido de la Biblia, ¿verdad?
enseñarnos a vivir la vida como Dios quiere, para no enfermar, para no entrar en, por lo menos el tema es una situación de salud mental, para no entrar en una situación de salud mental. Cuando nosotros vemos la Biblia y encontramos, y lo vamos a ver a partir ya de la otra semana, ¿verdad? Situaciones dentro de la Biblia con personajes que luchan, que pelean, que reclaman por cosas que les han acontecido, pero se quieren quedar ahí en esa situación, entonces nos puede perjudicar, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a reaccionar fisiológicamente. Ahora, ¿dónde? Como las cosas que yo he mencionado, algunas de ellas, esas respuestas psicofisiológicas que nos pueden afectar, va a afectar en lo cardíaco, va a afectar en la presión sanguínea o puede afectarnos en la actividad respiratoria. Son las reacciones que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Por el exponernos de sobremanera en esto, por mantener el arco tensado. Ahora, van a haber otras activaciones de mecanismos fisiológicos o bioquímicos que de una u otra manera van a estar asociadas al estrés, ¿verdad? ¿Cuáles? Pueden ser emocionales, pueden ser somáticas, pueden ser cognitivas o puede ser nuestro comportamiento, el cual por la sobreexposición, por mantener ese arco de estrés tensionado, nosotros vamos a caer en todas estas. Las primeras son importantes, ¿verdad? De las que he mencionado. El estrés nos va a llevar a una situación emocional bien concreto, bien pegado, diría yo, ¿verdad? Pero van a estar ahí. Esos indicadores se van a percibir, se van a ver, ¿verdad? Vamos a comenzar a quejarnos, ¿verdad? Va a comenzar la fatiga en nosotros, el insomnio, temblores, dolores de distinto tipo en nuestro cuerpo. Vamos, pasamos consulta y el doctor dice, mire, le voy a dejar exámenes. Nos dejan todos los exámenes. Probablemente tengamos que gastar económicamente. Vamos y lo hacemos porque es nuestra salud. Y está bien, y llegan la respuesta de los exámenes, nos sentamos delante del doctor y el doctor dice, no tiene nada. Clínicamente, estos exámenes muestran que usted no tiene nada, ¿verdad? Y el doctor entonces agarra su paginita, empieza a escribir y le va a referir al psiquiatra o al psicólogo. Porque entonces ya no es algo fisiológico, ya no es algo de una enfermedad en nuestro cuerpo, sino una enfermedad en nuestra mente. Y cuando muchas personas están en ese punto, comienza una situación de ¿por qué? ¿Verdad? Y cuando muchas personas están en ese punto, a algunos familiares siempre dicen, bueno, y que no sos cristiano, pues, y que no vas a una iglesia, pues. Bueno, y que no crees en Dios, pues. Y ahí es donde yo digo, hermanos, todo esto es un proceso en el cual todos debemos de estar para confiar en el Señor, para creer en el Señor, lo que dice su palabra. Sí, David. Veo que levantó la mano, David. Ahí me escucha. Sí. Bueno, amén. Hermano, lo siguiente, he hablado con personas y me llama la atención el tema que está tocando ahorita acerca de eso, porque aparte de que lo viví, también llegan personas de que dicen, por lo menos que se sienten enfermas, que tienen algo y uno, bueno, uno va y ora por ello, o sea, como hacemos, ¿no? Los cristianos. Pero cuando uno analiza el tema de la persona, que uno le pregunta una serie de preguntas, uno se da cuenta que no es una enfermedad física, sino que es algo que es provocado por el estrés o por alguna situación que esté pasando. Entonces quería como confirmar esto, ¿cómo podríamos llamarle nosotros a en este sentido, lo que tenga esa persona? ¿Podemos llamarle estrés postraumático o podríamos llamarle que tiene problemas quizás psicológicos? No sé, una ayudadita ahí, por favor. Sí, ahora, para poder
etiquetar, voy a decir, ¿verdad? A una persona con un trastorno, no es solo venir y decir, esto pasa, ¿verdad? Tenemos que, Sí. cantidad de pruebas, hay manuales, ¿verdad? En los cuales nos basamos para poder decir, esta persona tiene un trastorno. Ahora, todos aquí, dentro de una iglesia, ¿cuál es la recomendación? Busquemos al profesional de la salud mental, ¿verdad? Ahora, pastores, busquemos al profesional de salud mental. Ahora, si el profesional de salud mental es cristiano, no, hombre, ya tenemos resuelto casi que el problema porque sabemos que del proceso terapéutico siempre va a ir encaminado a un fin espiritual, ¿verdad? Decir, hay modelos psicológicos en los cuales una persona puede entrar para ser atendida en un proceso psicológico, pensando, un modelo es cognitivo-conductual. Yo voy a trabajar con una persona el modelo cognitivo-conductual, sus pensamientos, su pensamiento, su conducta, ¿verdad? Hay otro modelo que es terapia racional emotiva, ¿verdad? Yo voy a trabajar su pensamiento, su razonamiento, ¿verdad? Con sus emociones. Nosotros en la iglesia vamos texto a texto a texto. Usted me pregunta, hermano, ¿esto es efectivo? Es la Biblia, ¿verdad? Tiene que ser efectivo. Pero si tenemos a un profesional, sería todavía mucho más fácil, mucho más, menos engorroso, diría yo, para la persona que está adoleciendo, ¿verdad? O la persona que está dentro de esta situación. Identifiqué un caso, pues llevarlo, ¿verdad? Llevarlo donde alguien que podría ayudarnos, ¿verdad? Que podría ayudar. Ahora, yo vengo y digo, hermano, oremos, está bien, oremos, ¿verdad? Oremos, pidámosle al Señor que obre en su vida, pero después de orar, hermano, venga y vaya a un lugar. Hermana Irma, sigo después con la respuesta. Hermana Irma, veo que levanta la mano, ¿sí? Sí, señor, sí. Es para, pues, para hablar sobre el tema que dijo ahorita el otro hermano. Sí, a mí me sucedió. Yo estuve en una depresión profunda. Vino el pastor, oró, pero realmente no se hicieron bien las cosas. ¿Por qué? Porque él vino, oró y yo necesitaba ver ayuda profesional. Ya cuando ya me diagnosticaron los médicos que era lo que tenía, pues ya fue muy diferente. Ya el único que medica es el psiquiatra. El Exactamente. psicólogo simplemente lo único que hace es guiarlo a uno, guiarlo hasta uno salir de eso. Pero para uno salir de esa depresión o salir del estrés, la primera persona que tiene que poner de su parte es uno mismo. Uno es el que tiene que poner de su parte, porque ni el pastor, ni 50,000 psicólogos, ni el psiquiatra, nadie lo va a sacar a uno de ahí. Uno es el que tiene que poner de su parte. Es Sí, lo único que yo digo o sea, de mi perspectiva vivida en sangre propia, esa es la reacción que debe pues tomarlo a la persona, porque el pastor no te va a sanar porque él no es profesional en eso, no te va a decir, él sabe la palabra, sí, sabe la palabra, pero hay que buscar más ayudas hasta profundizar qué es lo que está sucediendo con esa persona. Gracias. sí. Ahora, yo traigo una propuesta esta noche. La Biblia puede sanarnos, siempre y Amén. cuando en nosotros haya disciplina, ¿verdad? Y obediencia. Claro. Eso es inevitable, diría yo, ¿verdad? Eso es así. Amén. Como yo voy a un psicólogo y hago todo lo que el psicólogo me dice, yo voy a la Biblia y hago todo lo que la Biblia me dice. Y en la Biblia, Salmo capítulo 19, versículo 7, cuando yo estaba estudiando psicología, ese fue mi texto bíblico clave en toda mi carrera, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta.
sana el alma. ¿Qué es el alma? La mente. La mente. Es que la Biblia no solo, hermanos, y quiero que me entiendan esto, y cómo me gustaría meterlo, ¿verdad? A su mente. Eh, eh, Nosotros tenemos Biblias pequeñas, grandes, a cual mejor Biblia, ¿verdad? Pero no solo es para lucirla, ¿verdad? La Biblia va a transformar nuestra vida, ¿verdad? La Biblia va a transformar nuestra mente. No importa, y yo lo digo y se lo digo con mucho respeto a todos, ¿verdad? No importa el trastorno, no importa la situación en la que estemos o vengamos, ¿verdad? El pasado y a saber qué nos va a pasar en el futuro, no importa. La Biblia puede transformar nuestra mente, puede cambiar nuestra mente. Pero sí, yo comparto lo que dice Irma, ¿verdad? El mejor pastor, el mejor psicólogo. No puedo decir la mejor Biblia porque tenemos una Biblia. La Biblia misma está ahí. Los tres están trabajando para que usted sane de esta situación que usted tiene, llámese enfermedad mental. Los tres están trabajando. Pero si yo no pongo de mi parte en dos cosas, disciplina y obediencia, es imposible. Es imposible, ¿verdad? Así que ahí, creo que Griselda levantó primero la mano, después Diana y luego Ronnie. Solo que vamos a hacer breves por el tiempo. Sí, Griselda. Buenas noches, Dios los bendiga. Mire, aquí mi caso es que yo padezco mucho de la depresión, de la ansiedad. Aquí yo no consulto médicos porque yo siempre he dicho, el médico de los médicos es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Yo simplemente, yo lo que hago es que la noche yo no puedo dormir, es un llorar, porque no puedo dormir, lo que hago es doblar mis rodillas, pedirle con todo mi corazón a mi Dios a que me sane. Y después de eso, de hacer la oración, me quedo absolutamente yo dormida. Ahora, me pasó que en la mañana mi hija me manda a decir también que ella entró en un estado de estrés. ¿Qué forma? Que ella ya no quería vivir, ella ya no quería estar. Ella tiene 20 años, tiene un niño de 1 año. Yo le decía, mira, hija, tú te entregaste a Cristo, tú te entregaste a Él. Le digo, tú ya no seguiste los pasos de Él. Le digo, simplemente tú doblas tus rodillas, pídele a Dios, saca todo lo que traes tú adentro. ¿Por qué? Porque es lo que tú traes aquí adentro en tu corazón. Saca todo y ora, no sé, pon tus alabanzas, pon tu ora, digo, y tú saca lo que tú sientas. ¿Por qué? Porque ese es estrés. ¿Por qué? Porque ella está en un ambiente, en una familia que hay muchos problemitas y lo está cargando ella. Ahora, ella es una niña una muchachita de 20 años, pues para que tenga el pensamiento de que ya no quiero vivir, de que ya me cansé a los 20 años, es un dilema, como diré, muy fuerte todo esto. Yo más que yo le digo, yo no puedo estar contigo en este momento porque ella vive a casi 2 horas, 3 horas del lugar donde yo estoy. Lo que digo, yo lo malo que te puedo ayudar es doblar mis rodillas y pedirle a Dios que quite, saque ese demonio que traigas en tu mente, que quite y deseche ese demonio que traigas en tu mente y esos malos pensamientos, porque tienes un bebito a quien puedes ver, quién te necesita a ti. Por eso yo digo, aquí el doctor de los doctores es nuestro Señor Jesucristo, pidiendo y orando hacia Él simplemente nos sana, porque a mí ya me pasó. Esa es mi opinión. Sí. Diana. Bueno, Ronnie. Aquí estoy, qué pena. Ah, sí, sí. Aquí estoy, qué pena. Bueno, Dios les bendiga, buenas noches. En primer lugar, gracias por llevar a cabo estos programas que nos permiten adquirir herramientas para poder ser de bendición en los lugares donde Dios nos pone, ¿cierto? Pero yo sí quisiera hacer una pregunta con relación al tema del estrés. Yo sé que Dios sana, yo sé que Dios es poderoso y no vamos a quitarle el poder que tiene Él y que tiene su palabra para tratar estos temas, ¿cierto? Pero yo sí quisiera saber en qué momento nosotros como amigos o como vecinos, como cristianos, podemos recomendar a un psicólogo o acudir a un psicólogo cuando vemos a nuestros seres queridos que están siendo afectados
afectados por esta circunstancia y de pronto nuestras herramientas humanas no son suficientes para ayudarlo a salir de ese estado. ¿En qué momento o en qué circunstancia podemos decir no? Ese es un detonante para recomendarlo a un psicólogo. Pues si fuera estrés, la fatiga, el cansancio, ¿verdad? El dolor de cabeza, el no poder dormir. Si fuera ansiedad, el sudor en las manos, ¿verdad? La incomodidad en el estómago, igual dolor de cabeza. Si fuera depresión, el no querer salir, el estar, eh, perder el sentido de la vida, ajá, de querer vivir, de no, no quiero salir, me quiero quedar aquí, quiero estar acostado. Entonces, todos nos conocemos o conocemos a nuestro familiar cercano. De repente vemos actitudes que no son las habituales, entonces hay que estar pendientes, ¿verdad? Sí, hay que ir y orar. Yo creo que orar es clave, pero también Dios ha permitido que haya médicos, que hayan psiquiatras, que hayan psicólogos, ¿verdad? Dentro de las iglesias hay psicólogos, hay psiquiatras. Entonces, este es como un punto clave en el sentido de, eh, si es un psicólogo cristiano, siempre va a estar apegado a un principio, ¿verdad? Yo sé que existen cantidad de modelos, pero el principio es la Biblia. La Biblia tiene el primer lugar, ¿verdad? Entonces, en base a ese principio, yo puedo dar todos mis procesos terapéuticos, yo puedo dar todos mis modelos, ¿verdad? En base a ese principio. El principio que a mí me rige es la Biblia. Ahora, yo podría tratar, yo podría encaminar a una persona en una situación de estrés, de ansiedad, de depresión. Es la pregunta que debemos de hacernos todos. La respuesta podría ser, no, no puedo, porque no tengo las herramientas profesionales para hacerlo. Hay que buscar ayuda, ¿verdad? Hay que ir al pastor y decir, hermano, esta situación está sucediendo, ayúdenos, ¿verdad? Para que él pueda contactar. Entre los pastores es mucho más fácil tener el conocimiento de alguien eh, en la rama, ¿verdad? Es mucho más fácil. Pero son detallitos. Yo voy a tratar de tener un listadito para el otro martes y mandárselos a ustedes, no en la clase, sino en el grupo, ¿verdad? Para que por lo menos tengamos como pista, diría yo, ¿verdad? Esto no va por buen camino con mi hijo, ¿verdad? Yo mismo no va por buen camino esta situación. Ahí, pero sí, debemos de buscarla ahí. Ronnie, Muchas gracias. sí, Buenas noches, hermano. buenas noches. Ahí solo para comentar, pues yo creo que ya dio la respuesta a usted con relación a la hermana que habló hace como 2 turnos atrás. Sí, Pues ella estaba manifestando ahí de que, pues que el pastor no lo había curado, ¿verdad? Pues estaba analizando, ¿verdad? Que realmente los pastores no curan, sí, ¿verdad? Que ellos solo oran por la persona, ¿verdad? Pero ella estaba diciendo de que el pastor había utilizado un procedimiento incorrecto y que por eso, pues, ella prácticamente no confió en el pastor, ¿verdad? Pero yo creo de que la respuesta también ya la dio usted, ¿verdad? Que si uno se apega a lo que la palabra del Señor dice, si uno pone su fe en Jesucristo, yo creo de que sí puede sanarnos, ¿verdad? Quizá, posiblemente la situación que ella pasó haya sido por falta de fe, porque si uno no tiene fe, aunque uno vaya con el doctor o con el mejor doctor, también no se va a curar, ¿verdad? Entonces yo pienso de que tal vez para aclararle a la hermana que no son, los pastores no son los que curan, ¿verdad? Es Dios el que sí, puede sanarlo a uno. Eso era claro. nada más para aclarar, hermano. Bueno, Daniel. Sí, Dios les bendiga. Lo que yo quería decir era, en el momento del estrés o en el momento de la crisis, digámoslo así, hay muchas cosas que uno no entiende. Porque, por ejemplo, los líderes o lo que uno llama pastor, en el momento cuando ellos llegan, nos hablan, o sea, no, nos hablan de la Biblia y nos hablan de que son demonios que operan dentro del cuerpo. Pero ahora, cuando uno está en el estrés, uno no ve una visión de salir. O sea, uno no encuentra la salida.
porque uno no duerme, uno no está en paz, uno no encuentra tranquilidad. Pero a uno le pueden hablar de muchas cosas, de muchas maneras, pero a veces no llegan a decirle lo que en realidad uno quiere escuchar. Sí, entonces lo que decían los alumnos, los compañeros que decían atrás que el pastor no sanaba. O sea, en realidad es que a veces uno espera algo diferente porque uno cree en Dios, uno sabe quién es Dios y incluso uno conoce las Sagradas Escrituras y uno sabe las historias de la Biblia, la grandeza de Dios. Pero hay veces uno como que quiere algo más allá y es lo que uno a veces no entiende. O sea, actualmente estudio psicología y como que apenas estoy entendiendo que era como un trauma que tenía. O sea, en el momento apenas lo estoy entendiendo, sí. Bueno, gracias. Irma. Bueno, yo hablo para aclarar una cosa. Yo no estaba diciendo que el pastor no me sanó. Estaba diciendo era que el pastor no supo guiarme, o sea, Sí, dar un sí, sí. consejo para decirme, tienes que ir a buscar ayuda profesional en esto porque no puedo, o sea, ya se estaba saliendo de control la situación. ¿Por qué? Porque yo tenía un fuerte dolor de garganta que a mí me dio el COVID y yo quedé con secuelas. Entonces, lo que yo tenía en mi garganta eran hongos y pues la palabra de Dios sana, pero ni los mismos médicos daban que era lo que yo tenía en esos momentos. Tenía hongos en la garganta, en el estómago, en la parte del recto y hongos en los oídos. Ese dolor, esa enfermedad me llevó a la depresión. Aparte de eso, le añado que yo perdí a mi padre por COVID. Yo no, a mí me entregaron a mi papá en una bolsa, etiqueteado. Yo sé que Dios sana, pero en esos momentos uno no encuentra respuestas. Así es. Uno dice, ¿por qué yo? ¿Dónde está? O sea, uno incluso hasta pelea con Dios. ¿Dónde estaba Dios? Si mi papá no era malo, yo no he hecho nada malo a nadie, pues así maldades grandes, como dice, porque todos pecamos, nadie es perfecto en el mundo. Pero eso fue realmente lo que a mí me sucedió. El pastor sí vino varias veces y me predicaba, pero el dolor seguía en la garganta. Y yo le decía, me duele demasiado la garganta, no puedo. Y él hacía por orar, leer la Biblia, pero nunca me dijo, vamos donde el médico, o mire, busquemos una ayuda profesional aquí, algo. No, nada. Él se remitía a orar y después de eso él no volvió. Yo después de eso ya tomé una situación muy delicada que me llevó al suicidio. Yo estuve como 15 días en la UCI y ya después de todo eso, ya los médicos me revisaron con más calma y se dieron cuenta que era lo que yo tenía, ya hicieron lo que debían haber hecho, eh, eh, que era eliminar la enfermedad o el virus que me había atacado fuertemente. Y de ahí pues salí, gracias a Dios, porque esto es una segunda oportunidad y de retomar mi vida. Y yo, desde que me desperté allí en la UCI, yo le dije, Señor, te entrego mi vida, yo te conozco, pero esto no quiere decir que porque seamos cristianos o porque esto o lo aquello, realmente uno toma la decisión y ya. Y más cuando está en depresión, uno no quiere escuchar nada de Dios, nada. Sí, sí, Entonces lo que usted aclaro dice es esto. una... Sí, no, yo creo que todos hemos entendido bien ese punto. Eh, es complicado, hermanos. El tema de la salud mental es muy, muy, muy complicado porque todavía hoy por hoy da pena, ¿verdad? Llegar y decir, tengo estrés, tengo ansiedad, tengo depresión, porque no quiero que digan que estoy loco, ¿verdad? ¿Cómo es posible que siendo un cristiano, siendo un líder, siendo un pastor, yo venga y diga, miren hermanos, ¿saben qué? Estoy con ansiedad o estoy con depresión. Entonces, como nos da miedito el tema, no lo tratamos con nadie, entonces enfermamos. Y hasta el momento de la crisis,
buscamos qué hacer. Lo que dice hoy por hoy Irma, no se quiere oír de Biblia, no se quiere oír de orar, no se quiere oír absolutamente nada cuando se está en la crisis, ¿verdad? Y es verdad, y es real. Y no es que sea un mal cristiano, no es que esté en pecado, es que hay una situación mental, química, ¿verdad? Que nos está afectando. Por eso voy nuevamente a Mateo capítulo 6, 31 al 34, ya los últimos versículos, y ya estamos por terminar. Busquemos el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Cuando estemos bien, busquemos el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Cuando estemos en paz, busquemos el reino de Dios y su justicia, porque llegará un momento donde va a haber un conflicto en nuestra vida. Llegará un momento donde vamos a estar en una situación estresante, depresiva, ansiosa, y no voy a querer o no voy a poder estar en la palabra. Y ahí, déjeme decirle, es Dios el que va a actuar. Es Dios el que va a trabajar en el corazón y va a comenzar a sacar esos textos. El Espíritu Santo va a comenzar a obrar en nuestra vida poniendo esos textos en nuestra mente, ¿verdad? Yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero orar, yo no quiero ir a la iglesia, ¿verdad? Soy pecador, estoy pasando un proceso. Pero Dios va a tener cuidado de cada uno de nosotros en el proceso en el que nos encontremos, ¿verdad? No estamos hablando de un Dios malo, no estamos hablando de un Dios que abandona, estamos hablando de un Dios amoroso, un Dios que tiene cuidado de nosotros. La otra semana, en el primer caso, vamos a encontrar palabras de estas mujeres, Marta específicamente, reclamándole a Cristo, ¿verdad? Si hubieras estado aquí en el momento indicado, mi hermano no hubiera fallecido. Dicho de otra manera, sos el culpable que mi hermano falleciera. Ahora, estamos hablando de que una mujer le está diciendo a Cristo, sos el culpable, ¿verdad? Lo vamos a ver la otra semana y vamos a ver la respuesta de Cristo. Podría ser una respuesta de, pues te vas al infierno, ¿verdad? En ningún momento hubo una respuesta así, ¿verdad? La respuesta fue totalmente diferente a lo que nosotros podríamos imaginarnos y hasta nos puede sorprender, ¿verdad? Vamos a, hay 3 hermanos que van a comentar. Yo les pido que lo más breve posible, Milagro, luego dice usuario Zoom y luego Gustavo. Lo más breve posible porque ya tenemos que terminar. Sí, Milagro. Bueno, a usuario Zoom, no tengo el nombre, solo dice así, no sé quién es. Bueno, Gustavo. Bendiciones para todos, buenas noches. No sé si Buenas me noches. escuchan, por favor. Sí. Bueno, gloria a Dios. Mi nombre es Gustavo Collazos, le doy la gloria y la honra a Dios por este maravilloso programa, por la vida del profesional en el cual Dios colocó la intención para llevar a cabo este tipo de enseñanzas, porque sabemos que estamos viviendo en un mundo lleno de conflictos, donde nosotros debemos tener la sabiduría y el entendimiento, como lo dice la palabra. En uno de los pasajes del apóstol Pablo dice, renovaos en el entendimiento de vuestra mente, porque la batalla más grande del hombre está en su mente. Amén. En la mente está el raciocinio del ser humano y desde ese raciocinio puede el ser humano aceptar o desechar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y hoy somos cristianos, amén, pero nuestra mente sigue teniendo esa vida propia. Entonces quiero hacerle una pregunta y también hacer una anotación desde los 2 puntos de vista, del punto de vista profesional, pero es más importante el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos que de la palabra depende todo lo que nosotros vemos y existe, pero también Dios le ha permitido alcanzar al hombre ciertos niveles de sabiduría según la ciencia, con los cuales se puede aportar y sobre todo en una sociedad como la actual, donde tiene tanta importancia y relevancia. Pero siempre es más enfático la parte espiritual. ¿Por qué? Porque hay iglesias, digamos, en campos lejanos, donde quizás no va a haber
la posibilidad de que llegue un profesional, un psicólogo, un psiquiatra. Entonces ahí es donde el pastor debe ser psicólogo, debe ser psiquiatra. Amén. ¿Cuál es la segunda o la pregunta que quiero formular? Ya voy a terminar. ¿Cuál es la injerencia en la vida de una persona, aún siendo cristiana, de la parte de la invasión espiritual de espíritus malignos, para complementarlo o para ayudarle a esa persona con la parte espiritual y con la parte psicológica? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, ahora, todo tiene que ver, y quiero resumirlo, el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Si yo no tengo conocimiento de la palabra, yo puedo ser llevado de un lado a otro, ¿verdad? La falta de conocimiento hace que el pueblo perezca, ¿verdad? Y entonces, cuando hay conocimiento en mi vida de la palabra, hay equipamiento, diría yo, ¿verdad? Y me permitiría estar preparado para pelear cualquier batalla. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Debemos de, Pablo lo menciona, debemos de ponernos la armadura para ir y pelear cualquiera de las batallas, y comienza Pablo a describir, ¿verdad? Y entre toda esa descripción de esa armadura que el cristiano debe de ponerse, está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como usted mismo decía, en la figura de la imagen que Pablo hace, lo pone en la cabeza, donde está la mente, ¿verdad? Luego en Romanos, Pablo dice que no nos conformemos a esta generación, sino que debemos de transformar día a día nuestro entendimiento, ¿verdad? Debemos de renovar nuestra mente día a día, debemos de hacerlo, porque si no, comenzamos, o Satanás mismo comienza a ponernos en nuestra mente esos dardos, ¿verdad? De preocupaciones, de angustias, de cosas pasadas. Soy el culpable, por mi culpa tal cosa, si yo no hubiera hecho esto, y todas estas cosas, hace mención a Biblia, pasadas y presentes, han sido perdonadas por Cristo. Yo no, ya no estoy condenado, dice la Biblia, ¿verdad? Hace esa referencia a Pablo mismo, ya no estamos condenados, pero Satanás se encarga cada día de acusarnos y de mostrarnos que somos pecadores. Es cierto, sí, somos pecadores, yo soy pecador, pero alguien ya pagó el precio de mi pecado, y yo voluntariamente cada día, por amor a esa obra que Cristo hizo, decido vivir lo que la Biblia dice, acompañado de obediencia. Y lo repito y lo voy a repetir, estas 7 clases, acompañado de obediencia y acompañado de disciplina. Es algo que yo decido hacer, ¿verdad? Pero cuando vengo a la iglesia con fanatismo, lo voy a decir con mucho cuidado y respeto, o cuando vengo a la iglesia solo buscando la religión, no va a haber una transformación en mi vida, bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Ahora, viene el ataque de Satanás, viene el primer dardo de culpa, viene el primer dardo de preocupación, y me va a afectar, porque yo no estoy siendo transformado por la palabra, porque no me interesa la transformación de la palabra. No me interesa, ¿verdad? No quiero, yo solo quiero estar ahí, que mi cuerpo esté ahí. Yo quiero al que me va a sanar, ¿verdad? Cristo me sana, yo quiero a Cristo que me sana, pero yo no quiero a Cristo como Señor y como Rey en mi vida. Ahora, si yo voy a tener un Señor y voy a tener un Rey, estoy bajo las órdenes de ese Señor y de ese Rey. Eso muchas veces al cristiano no le gusta. A la persona, cuando se le invita a ser parte del cristianismo y se le dice, mire, no solo es milagros. Si recuerdan en el Evangelio, cualquiera de los 4 escritores hace referencia, la multitud seguía a Cristo. ¿Por qué la seguía? ¿Por qué seguía la multitud a Cristo?
porque habían milagros y había comida. ¿Sí? Por eso lo seguían. Pero ¿quiénes eran discípulos? Bien pocos, porque el discípulo tenía que escuchar el mensaje de Cristo y tenía que decidir ser transformado por ese mensaje y tenía que decidir vivir lo que ese mensaje decía. Entonces el Espíritu Santo entraba y obraba, ¿verdad? En ese momento el Espíritu Santo no estaba, estaba Cristo mismo. Llegó la prueba, llegó el momento duro y todos esos discípulos salieron huyendo. Luego, todos estos discípulos volvieron y con la ayuda del Espíritu Santo comenzaron a hacer el trabajo que Cristo quería. Pero ellos tomaron una decisión, ¿verdad? Que Cristo fuera su Señor. No solamente el que les iba a suplir la necesidad que tenía. Y ahí, hermano, la pregunta, en una iglesia ya metido en, donde difícilmente un profesional de la salud mental pueda llegar, el pastor en esa iglesia debe de estar trabajando la Biblia en la mente de cada uno de esos hermanos de esa iglesia. Que el centro sea la Biblia y que Cristo sea su Señor. Y yo le puedo asegurar que ahí, en esa iglesia, ya en lo más recóndito, va a haber sanidad. Va a haber transformación en la mente de cada una de esas personas. O en una gran ciudad, donde están los mejores hospitales, los mejores doctores, los mejores profesionales de la salud mental. Si el pastor, el líder, trabaja la Biblia en la mente de las personas, que haya transformación en la mente de las personas, que la Biblia transforme, que yo permita que la Biblia transforme mi vida, a la par puede estar el mejor profesional y la Biblia me va a sanar. Y le puedo asegurar que ese mejor profesional en la salud mental va a querer Biblia. Va a querer Biblia. Todos los principios que yo puedo encontrar de psicología están en la Biblia. La Biblia es el centro de todo. Si yo me voy a cada uno de los personajes en la historia, psicólogos, que hoy por hoy tenemos la psicología por cada uno de esos personajes, estos personajes se expusieron a la Biblia. Hay muchos principios de estos personajes que son bíblicos, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice que es la que puede transformar nuestra mente, ¿verdad? Es la que puede transformar nuestra mente, pero se necesita la obediencia. Si no hay obediencia, yo puedo tener al mejor pastor del mundo, con el mejor psicólogo del mundo, queriendo tratar mi trastorno. Y será difícil. Algunos dicen, es que son demonios. Otros dicen, no, es que es un tema de bioquímica, ¿verdad? Otros dicen, es que es un tema mental. Llamémoslo como querramos llamar. Pero que hay una respuesta, hay una respuesta. Y la respuesta es la Biblia, ¿verdad? Así es que, y se lo digo con toda la certeza del mundo. No es que le quiera dar una respuesta religiosa, le estoy diciendo, bueno, es mi convicción, ¿verdad? Y espero que lo experimenten y lo vivan, ¿verdad? Hermana Bessie. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, me presento, Bessie Méndez, de Honduras. Una pregunta, licenciado. Bueno, dos. La primera, ¿qué trastorno puede tener una persona que empieza a dañarse como persona él mismo? ¿Qué trastorno puede iniciar en esa persona? ¿Qué trastorno tiene? No lo sé. Tendríamos que explorar aún más como para poderle dar una respuesta. Ajá. Pero si gusta me escribe al grupo, ¿verdad? O a mi teléfono ahí, Juan Carlos González, y yo le voy a pedir unos cuantos detalles para que usted me eche la mano dándome detallitos que yo le voy a pedir y luego yo poder darle una respuesta.
Ok, Ujú. licenciado. Sí. Otra consulta, ¿las clases comenzaron ayer o hoy? Cada día es una clase diferente. Ayer comenzó una clase, hoy es otra clase, mañana va a ser otro tema, ¿verdad? Y de lunes a sábado son temas diferentes. Pero sí, ayer comenzó el primer tema. Ah, ok. Bueno, Así ¿y es. cómo hago para reintegrarme? Porque ayer no me conecté yo. El otro lunes, a las 7:30, comienza la Ah, clase para que usted esté pendiente ahí. Ahora, debería de tener usted estar en un grupo de esa clase y ahí le mandan la invitación cada lunes que a las 7:30 y mandan la invitación para poderse conectar a Zoom. no, pero no recibí. No recibí. Vaya. Entonces, como usted me va a escribir, yo voy a mandarle el número de teléfono a la hermana para que la pueda inscribir en la clase de lunes. Ok, gracias, Bueno, licenciada. Marla, Ivette. Yo soy Marley, soy de hace unos años, para ser breve. Hace 2 años mi mamá partió a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vinieron problemas espirituales, mentales muy fuertes para mí, pero a pesar de que el enemigo me quiso destruir, porque esa es la verdad, yo siempre oré y me mantuve ahora sí que en la palabra de Dios. Hasta ahorita tengo problemas por muchas cosas, pero yo lo que le puedo decir es que no hay nadie más que Cristo, que la ayuda profesional es muy buena porque incluso hay una tanatóloga, soy licenciada en teología ministerial, acabo de graduarme el año pasado en Bethel College, Sí, felicidades. pero ella me decía que yo tenía, bueno, me decían que yo tenía que decirle a Dios lo que usted dijo hace rato, que a veces uno no le reclama a Dios, pero yo sí le he dicho a Dios, ¿por qué te llevaste a mi mamá si mi mamá era una persona que te servía? Mi mamá era médico cirujano. Apoyo, la mayoría no me apoyó. Entonces, era un momento en que el enemigo quería que yo no leyera la Biblia, como dijo usted, que no me acercara a Dios, y al contrario, yo hice lo contrario. Yo me fui, aunque a veces no quería, aunque a veces sentía tristeza, y me refugié en Dios. Y hasta la fecha estoy ahorita ahí también. Y pues me gusta este curso porque está tocando puntos muy vulnerables que yo he pasado. Nunca he pensado en el suicidio, pero sí puedo decir que el enemigo me decía, ¿sabes qué? Ve a tomar alcohol o trata de hacer esto, pero yo siempre me mantuve firme en la fe. Gracias. Gracias a usted. Bueno, como digo, el texto clave para nosotros, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Eso debe de ser clave. Vamos a llegar hasta aquí. El otro martes vemos el primer caso, Marta María. Si ustedes en la semana pueden trabajarlo, sería bueno. Si no, tampoco no se preocupen, ¿verdad? No es que si no hizo la tarea, no entre al grupo, como no tiene que, ¿verdad? Si no se hace la tarea, no se preocupe. Aquí no lo voy a desarrollar por el tiempo, pero sí vamos a comentar y trabajar un poco sobre la perspectiva, ¿verdad? De Marta, la perspectiva de María y la respuesta de Jesús ante esta situación. Estamos ante una situación difícil, un familiar, el hermano específicamente de estas dos mujeres, muere, ¿verdad? Y entonces hay una gran pregunta ahí hacia Jesús, ¿verdad? ¿Dónde estabas cuando mi hermano estaba enfermo? ¿Verdad? Y la respuesta de Jesús tiene que ser clave para nosotros. Así es que el próximo martes nos vemos a las 7:30, ¿verdad? Espero que tengamos preguntas con respecto al tema de Marta y María. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y nos vemos el próximo martes en esta clase. Mañana a las 7:30 hay otro tema, ¿verdad? Oremos. Padre, gracias esta noche por permitirnos tener un tiempo para estudiar tu palabra con un tema específico que es el estrés, que es el afán, la ansiedad, Señor.
Ayúdanos a cada uno de nosotros, aquellos que están pasando procesos difíciles en sus vidas, que puedan encontrarte, Señor, que puedan buscarte. La palabra dice que el que te busca te puede encontrar, Señor. Y también dice la Biblia que tú das paz, tú das consuelo, Señor, y tú ayudas a aquel que levanta la cabeza y te busca, Señor, en su necesidad. Gracias por ser un Dios bueno. Gracias por permitirnos tener la Biblia y aprender en tu palabra. Permítenos descansar, permítenos que tengamos una semana en la que podamos aprender y enseñar a otros también. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Nos vemos el martes a las 7:30. ¿Verdad? Pasen buenas noches. Cualquier cosa en el grupo nos estamos escribiendo para que nos echemos la mano unos con otros también. Pasen buenas noches.